Bien. Las actas de la sesión 306 y 307 se dan por aprobadas. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto sobre colegios profesionales. 2. Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica el capítulo 15 de la Constitución Política de la República. Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual se presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas y modifica normas legales que indica. El proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para suspender el pago de la dieta parlamentaria a quienes se presenten como candidatos a una reelección o en algún otro cargo de elección popular. El proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental en materia de duración del periodo presidencial y legislativo y de límite a la reelección del presidente de la República y los parlamentarios. El proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental en lo que respecta a la ciudad en que deben tener su sede el presidente de la República, el Congreso Nacional y la Corte Suprema. Proyecto iniciado en moción que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados con el objeto de adecuar la integración de las comisiones durante el periodo de campaña electoral. Finalmente, una comunicación de la Fundación Infancia, mediante el cual remite observaciones y propuestas respecto del proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas y modifica normas legales que indica. Eso es todo, presidente. Gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. ¿Podríamos hacer un paquete con esta presentación de plan con el tema de la rebaja de la dieta? Yo creo que sí. No con cursabilidad más de 2 periodos y votarlo como fácil despacho. Yo creo que podría, lo pongo como fácil despacho si quieren ustedes. ¿Quién se opone a hacerlo como fácil despacho, por favor? No, probemos fácil despacho. Bien. Diputado Arturo Esquella, pero un momentito. Sobre el primer punto de la cuenta, en este proyecto de la homologación de las prácticas profesionales, no entendí bien, ¿se le puso urgencia o se presentó una indicación por parte del Ejecutivo? Que entiendo que iba a ingresar. Señor secretario. Presidente, ni lo uno ni lo otro, es la urgencia al proyecto de colegios profesionales, no de práctica profesional. Ya, muy bien. Bien. Corresponde continuar la discusión del proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas y modifica normas legales que indica. Asisten la subsecretaria de Desarrollo Social, señora Heidi Berner, acompañada de su asesora, la señora Carolina Díaz. Buenas tardes, señora Heidi Berner. Un gusto tenerla acá nuevamente y a la asesora. Bien, ¿en qué etapa estábamos, señor secretario? Presidente, estamos en el artículo 3º del proyecto de ley. ¿Perdón? Artículo 3º del proyecto de ley, Ya. página 2 del comparado. Página 2 del comparado. Hay una Presidente. indicación del Ejecutivo ahí. Presidente, sí, efectivamente. Si quiere lo doy lectura mientras tanto. Ya, vamos a leer la indicación del Ejecutivo al artículo 3º. Señor secretario. Presidente, la indicación del Ejecutivo es para sustituir el inciso primero del artículo 3º del proyecto de ley por el siguiente. Artículo 3º. Objeto del servicio. El servicio tendrá por objeto diseñar, administrar y proveer prestaciones de protección especializada a niños y niñas a que se refiere el artículo 2º, considerando a su padre, madre o a quienes tengan el cuidado del niño o niña y que, de acuerdo a las características del caso, sean relevantes para los resultados de la intervención. También hay una indicación de la diputada Nogueira para sustituir también el inciso primero del artículo 3º, que es del siguiente tenor. Artículo 3º, objeto del servicio. El servicio tendrá por objeto diseñar, administrar y proveer prestaciones de protección especializada a niños y niñas a que se refiere el artículo 2º, incluyendo a sus familias, salvo que sea improcedente, en las condiciones y modalidades establecidas en las leyes y en sus respectivos reglamentos. También hay una indicación del diputado señor Rincón, también al inciso primero del artículo 3º, que es para sustituir la expresión: el servicio tendrá por objeto diseñar, administrar y proveer prestaciones de protección especializada a niños y niñas a que se refiere el artículo 2º, por la siguiente: el servicio tendrá por objeto implementar, fiscalizar, evaluar, asegurar la participación de las familias de los niños acogidos en los programas
y, muy particularmente, asegurar y resguardar los derechos de los niños y niñas sujetos a los programas de restitución y reparación a los cuales hace referencia el artículo 2. ¿Hay otra de la diputada Nogueira? No, pero ¿No? son Ah, el ya. inciso segundo, ya nosotros Bien. estamos viendo aquí el inciso primero. ¿Se ofrece la palabra sobre estas indicaciones o dejamos Dale, Ejecutivo, para... un pequeño tiempo para que la analicen? No sé, porque la discutimos la otra vez. Diputado Rincón había... Si no, es para, por su intermedio, presidente, al Ejecutivo, para entender el cambio de redacción que está haciendo. Porque la primera indicación es del Ejecutivo. Sí, claro. Entonces, es para entender el cambio de redacción. La colega Nogueira, quien viene llegando, obviamente, nos podrá ilustrar sobre sus indicaciones, pero, por ejemplo, en el caso de mi indicación, independientemente de la forma de redacción, que no creo que deba ser nunca lo más importante, porque uno puede adecuar la forma de redacción, pero el tema son los tópicos nuevos. Por ejemplo, nosotros colocamos la palabra fiscalizar. Si usted me dice cuál es la diferencia, nosotros colocamos la palabra fiscalizar. Entonces, quiero saber cuál es la diferencia, porque estoy leyendo muy rápido también y tengo dos textos, porque obviamente reemplaza el texto original ejecutivo. ¿Cuál es la diferencia, presidente? Señora subsecretaria, le ofrezco la palabra sobre Presidente, la diferencia entre una y otra. por su intermedio, partir señalando que la indicación del Ejecutivo tiene como objetivo principalmente acoger la discusión que se tuvo en esta misma comisión y que después se trabajó con los distintos asesores en lo que refería al texto original, que hablaba de incluir a los padres y o madres y a quienes tengan el cuidado del niño o la niña cuando sea indispensable. Nosotros entendemos desde el inicio de que es fundamental el trabajo con los padres, madres o a quienes tengan a cargo los niños para efectivamente pueda el servicio cumplir con su objetivo, ¿no es cierto?, de proveer servicios de prestaciones especializadas para aquellos niños que han sido vulnerados en sus derechos y por tanto de ahí nace la necesidad de cambiar el artículo 3 original por la indicación que se está presentando. Respecto a la pregunta del diputado Rincón, en el artículo más adelante vienen en detalle las distintas funciones que tiene el servicio y efectivamente dentro de sus funciones, como lo vimos en la sesión anterior, está el diseño, la administración y la prestación o provisión de servicios, pero también está el evaluar y supervisar. Y una de las discusiones que tuvimos en la sesión anterior, que de hecho el mismo diputado Chaín sugirió que a lo mejor en este mismo artículo 3 habría que agregar el supervisar, que también forma parte de las funciones de este servicio. No así la palabra fiscalizar, porque un ente fiscalizador en general es un externo que tiene atribuciones distintas y por tanto estaríamos generando nuevas funciones y desde ese punto de vista, a nuestro entender también la indicación al generar funciones distintas sería inadmisible a nuestro entender. ¿Se ofrece la palabra sobre este tema a alguno de los otros señores diputados? Diputado Rincón. Ya, perdón. Diputada Nogueira, para Gracias, la indicación presidente. que usted ha hecho. A ver, la indicación número 6, que va relacionada también con la indicación del diputado Rincón, en términos a la participación de las familias, yo modifico la indicación número 5 del Ejecutivo en el sentido de cambiar la palabra, la número 5 del Ejecutivo, que modifica la 5, que dice considerando a su padre o madre. Yo creo que al redactarse, incluyendo a su familia, establece un carácter de obligatoriedad, porque el término considerar no se entiende como una obligación el tener que considerar a las familias. Creo que está redactado de mejor manera porque lo establece como obligación, tal cual además como la indicación séptima del diputado Rincón que habla de la participación de las familias. Participación de las familias
se entiende incluidas las familias y no con el término considerar a la familia, sino más bien en el sentido de incluirla, con un carácter obligatorio. Y en el término fiscalizar, a mí me parece de una relevancia tremenda el que el diputado Rincón haya incluido la palabra fiscalizar. Ambos hemos estado en la comisión investigadora de Sename y nos hemos percatado además en terreno que el término supervisar es tremendamente distinto a fiscalizar, que establece una competencia mayor para poder examinar las actuaciones de los órganos colaboradores y de los mismos CREAT, que es distinto a la labor de supervisar, que es bastante más débil a juicio nuestro. Entonces, si no está incluido dentro de las funciones el fiscalizar, creemos que es importante el poder agregarlo, porque hoy día tenemos la falencia de que al no fiscalizar hemos tenido las dramas que se han vivido en el Sename. Por lo tanto, es de suma necesidad el fiscalizar. Le da mucha mayor herramienta, mucho mayor poder al servicio para poder estar encima de los organismos colaboradores y encima de los CREAT, que es muy distinto a supervisar. Muy bien, diputada Nogueira. ¿Me pidió la palabra el diputado Rincón? Sí. Diputado. Sí, leyendo bien todas las indicaciones, concuerdo con lo que señala la colega Nogueira, porque efectivamente el Ejecutivo hace una modificación, pero subsiste en su indicación la palabra padre-madre o quienes tengan a su cuidado al niño o niña. Obviamente nosotros no nos oponemos a padre o madre, yo creo que coincido con la colega Nogueira por su intermedio, presidente, pero nosotros ponemos un concepto más amplio que es de familia. Si yo solo considero padre, madre o quien lo tenga a su cuidado, yo puedo estar excluyendo a su familia, por ejemplo, los abuelos. Entonces, si el servicio está diseñando o proveyendo o ambas cosas a la vez, usando los vocablos del propio Ejecutivo, y administrando, por tanto, prestaciones de protección especializada, no cualquier tipo de prestaciones, son de protección especializada a los niños, obviamente que comparto el que la inclusión de las familias, de sus familias, y no una limitación restrictiva, no vocablos restrictivos, es lo que corresponde. Y obviamente reivindicar el término fiscalizar. Yo creo que el Ejecutivo debiera, si tiene alguna opinión de carácter facultativo, sumarse a ello en términos de poder ampliar los vocablos. Evaluar, por ejemplo, es complemento de diseñar. ¿Cómo yo voy a poder diseñar algo que el Ejecutivo recoge que tiene que diseñar, que tiene que administrar y que tiene que proveer, si no lo va a evaluar? Entonces yo creo que el vocablo de evaluar es intrínseco al diseño, porque lo contrario solo diseñaría una sola vez. Y aquí la inmutabilidad es lo contrario del adecuado rigor para la definición de políticas públicas. Inclusión de la familia, asegurando la participación de la familia, el concepto que coloca la colega, yo lo comparto plenamente. Creo que ahí está la gran diferencia, presidente, con el Ejecutivo. Gracias. Le voy a dar la palabra a la subsecretaria. Subsecretaria. Presidente, por su intermedio, contestando la pregunta de la diputada Nogueira y del diputado Rincón respecto a fiscalizar. Yo no estoy diciendo que no sea importante el fiscalizar, pero no está puesto como una de las funciones del servicio justamente porque la fiscalización debe ser de un ente externo. El servicio no solo externaliza, ¿no es cierto?, a otras organizaciones los servicios de protección especializados, sino que también ellos tienen sus propios programas. Entonces, desde ese punto de vista, en el diseño institucional está el fijar estándares, que lo hace la Subsecretaría de la Niñez, que de hecho está ya en su tramitación final, y eso fue uno de los temas que se discutieron en la comisión mixta. Y también esa misma subsecretaría tiene que velar porque esos estándares se cumplan en aquellas instituciones y programas especializados, que es un externo, que es el distinto que el servicio que provee. Entonces, entrar a que sean la subsecretaría. Externo al servicio, este servicio. En cambio, si ponemos fiscalizar acá, además de que es una nueva función, creemos que no resuelve
el tema que aquí se está planteando, porque termina siendo el mismo servicio que en algunos casos se va a estar autofiscalizando los propios programas que son de administración directa. Y por eso más bien el diseño es que existan estándares, tanto para las instituciones que entregan servicios de protección especializados de manera delegada, como la administración directa del servicio con esos estándares, y que sea la subsecretaría la que certifique que esos estándares se cumplan, y no de alguna forma autofiscalización que se estaría produciendo en ese sentido. Respecto de sus familias... Espera, disculpe que le interrumpa, subsecretaria, pero es que este es un punto que nosotros discutimos en la sesión anterior, Sí, y el Ejecutivo se comprometió a traer una indicación para poder incorporar la supervisión. Sí, ¿Ya? eso es lo que Y estábamos que lo hablando. que pasa es que no ha llegado la indicación del Ejecutivo. A ver, nosotros primero no entendíamos que si eso estaba en acuerdo. Si está en No, sí, acuerdo, yo fue el entiendo. acuerdo que tomamos, fue que usted no iba a traer la indicación, porque como no tenemos potestad a la comisión, llegamos a ese acuerdo, ya que usted nos dio toda la explicación de por qué no ocupar el verbo rector fiscalizar, pero sí supervisar. Entonces quedamos que para esta sesión iba a haber una indicación del Ejecutivo, ese fue el acuerdo. Diputado, por su intermedio, disculpe si no lo entendí así, porque como de hecho llevamos ahora discutiendo, siguen pensando los diputados que hicieron las indicaciones en solicitar el tema de fiscalización. Entonces por eso estaba explicando aquello. También en el entendido de que si ustedes consideran que efectivamente el agregar funciones como las que ya están, la palabra supervisar y la palabra evaluar están hoy día actualmente en el artículo 8º como una de las funciones de este servicio, y por tanto una indicación de los señores diputados que agregara supervisar en el artículo 3º, a nuestro entender, no pasaría a ser de exclusiva iniciativa del Ejecutivo, Sí. por eso no la trajimos, pero si usted considera que tenemos que traerla, yo no tengo problema en gestionar esa indicación para la próxima sesión. Sí, subsecretaria. De hecho, esta misma discusión tuvimos, dijimos, justamente para darle coherencia al objeto con las funciones, tenemos que utilizar los mismos verbos rectores. En el objeto, la definición del objeto con las funciones. Y la verdad es que sí requiere, ¿ya? Patrocinio del Ejecutivo. Y por eso que acordamos que exactamente, y tomamos hasta la campanilla respecto a aquello, el acuerdo entonces es que se va a incorporar el verbo rector y que para el próximo martes el Ejecutivo nos va a traer una indicación. Si no lo entendieron así, está en el acta y quedaría entonces el acuerdo. No sé si le parece al resto de los diputados para poder seguir avanzando y que se incorporen esos verbos rectores en el objeto y que la traigan indicación mañana, supervisión y evaluación. Presidente, Sí. es que Sí, sobre el mismo y escuchando diputada. la argumentación de la señora subsecretaria, habla de que sería improcedente que el propio servicio se pudiera autofiscalizar. Esa es la argumentación que da la señora subsecretaria. También podríamos decir, bajo esa misma línea, de que también sería improcedente de que el propio servicio se autosupervise. Es el mismo razonamiento. Y creemos que la palabra fiscalizar, dado la realidad que tenemos hoy día y hemos conocido en el Sename, y concuerdo con el diputado Rincón, es mucho más intrusivo, es mucho más eficiente que la labor de supervisar. Porque usted no había llegado, presidente, pero la señora subsecretaria estaba diciendo que no podía ser que el propio servicio se autofiscalizara. Bueno, y también con este verbo rector de supervisar también se va a autosupervisar. Entonces, ¿por qué no elegir como verbo rector fiscalizar? Perdón, Que también yo requiere quiero decir, si sabe lo que ocurre, es que más bien, que fue un poco lo que yo entendí de la discusión anterior, la semana pasada, es que en tanto hay un tema más bien con Hacienda, porque cuando tú lo definas como de fiscalización, lo que te van a pedir es que se genere también la asignación de fiscalización del órgano fiscalizadores, ya que generalmente son justamente la superintendencia, el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo. Entonces, esto tiene un impacto presupuestario, ¿ya? Importante. ¿Por qué? Porque por eso que supervisar, no porque es distinto, ¿ya? Con los entes netamente fiscalizadores se ha establecido que se establece la asignación de fiscalización. Entonces, el impacto presupuestario que tendría es enorme. Entonces, más bien, esa es la razón por qué se utiliza el verbo rector supervisión.
ya, y evaluación. Entonces, yo creo que de alguna manera está claro en las funciones, pues podemos irlas precisando en el artículo 8º, yo creo que en eso está toda la disposición, pero yo, si les parece, para poder avanzar, esperar la indicación, que no votemos el artículo mientras no nos llegue la indicación del Ejecutivo y que sigamos avanzando con el artículo siguiente, si es que ya está el compromiso, que ahora sí se entiende bien de que va a presentar la indicación del Ejecutivo. ¿Sí les parece? Oye, presidente, es que esa no es la argumentación que ha dado usted como vocero o como voz del Ejecutivo, decir que requiere de mayor... Porque yo entendí. Ya, pero no fue lo que dijo la señora subsecretaria. ¿Y por qué vamos a tener que aspirar a un estándar menor, a un impacto menor, en torno a, como usted bien dice, supervisar es menor que fiscalizar porque requiere mayores asignaciones? Yo creo que requiere... Asignaciones para los funcionarios. Exacto, pero aquí requiere indudablemente que fiscalizar tiene un mayor impacto, pues, presidente. Entonces, ¿por qué vamos a optar por algo menor para un bien tan importante como es fiscalizar los organismos colaboradores y el propio servicio? Yo creo que debemos... El diputado Leonardo Soto y después el diputado Ricardo Rincón. Yo creo que todos estamos de acuerdo que tiene que tener fiscalización. Yo creo que eso no cabe ninguna duda. El punto es que la parlamentaria, por su intermedio presidente, quiere que el propio servicio se autofiscalice. Y acá, en esta batería de proyectos que están atendiendo esta materia, entiendo que ya se asignó esa función a la Subsecretaría de la Niñez. Es decir, ya hay un órgano que va a asumir obligaciones de fiscalización bueno, pero eso lo va a precisar ella. Pero yo entiendo que ahí va a estar radicado el poder fiscalizador necesario para este servicio. Ahí van a estar los recursos de fiscalización, van a estar los estándares de fiscalización, van a ser externos al servicio, lo cual garantiza mucha más objetividad que el propio servicio se autofiscalice, y además establecer una duplicidad de fiscalización, tanto al interior como afuera del servicio, sin duda va a perjudicar la fiscalización, porque muchas veces que ocurre algo así termina nadie fiscalizando, porque al otro le correspondería una determinada área. Yo prefiero que exista un poder fiscalizador que sea claro, nítido, que tenga las facultades, que tenga los recursos, y me parece que la opción que ha expuesto el Ejecutivo en torno a radicarlo en la subsecretaría, y a mí me parece lo correcto. Diputado Rincón, tiene la palabra. A ver, presidente, si está despejado que va a haber otra instancia que va a ejercer la labor de fiscalización, cosa que yo hasta el momento no tengo verificada, se lo digo muy de buena fe, pero puedo estar en un error y lo digo públicamente. Pero si la subsecretaría o la subsecretaria, mejor dicho, por su intermedio, presidente, compromete que va a haber una instancia de fiscalización y nos entrega los elementos de juicio que permitan corroborar ello, la lógica del colega Soto la compartiría en ese sentido, pero solo en ese sentido. Dicho esto, independiente de esa primera dicotomía, entiendo la preocupación del presidente de la mesa, tiene razón técnicamente, no es que el colega, y estoy tratando de interpretarlo, Chaín, no quiera la fiscalización, pero bien señala que en los estándares de Hacienda tiene asignaciones especiales que evidentemente nos inhiben, por no decir no nos dejan fuera de acción en nuestra facultad en el concepto tradicional de Hacienda de lo que implica funcionarios con facultad de fiscalización. Ya lo entiendo en ese sentido, ya, pero creo que la resolución de ello se da en la medida en que efectivamente se despeje que hay un órgano que va a tener esa facultad. Por último, para terminar, sí hay otros conceptos, presidente, que pueden ser despejados en esta sesión, como el de incluir a las familias, un concepto más amplio, ahí están de hecho los abuelos, que si las limitamos en el texto del Ejecutivo solo a padre, madre o quienes la tengan a su cuidado, usted puede dejar a los abuelos, a los hermanos, incluso fuera del diseño de esa política pública y esa consideración. Y en eso tenemos una coincidencia con la colega Nogueira, que debiera el Ejecutivo no tener problema porque el propio Ejecutivo hizo una modificación sobre el particular y es simplemente ampliarlo un poco más. Amén de otras consideraciones técnicas que hace la propia colega Nogueira relativa a los tratados, que también podríamos despejar. Es decir, hay otras indicaciones que son mucho más fáciles que esta, que podrían ser despejadas por la comisión, presidente. Así es, sí. Diputada Nogueira. Yo solo complementando, a mí me gustaría oír al Ejecutivo, en torno, yo acabo de participar en la mixta de la subsecretaría y el rol fiscalizador en la subsecretaría no existe, habla de acreditación, pero no de fiscalización. Por lo tanto, yo acabo de estar en la comisión investigadora de Senama, donde en Senama precisamente se produjo la muerte de varios adultos mayores y que el Senama decía, nosotros no tenemos la facultad de
fiscalizar. Por lo tanto, ocurre lo que ha ocurrido en la misma dinámica del Sename con organismos colaboradores de Senama, de adultos mayores. Entonces, si, como lo dijo el diputado Soto, si esto está establecido en la ley de la subsecretaría, perfecto. Pero lo que yo tengo entendido, por eso me gustaría que el Ejecutivo nos explicara, la señora subsecretaria, dónde está en la ley la labor fiscalizadora de la subsecretaría. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. Precisamente estuvimos juntos con la diputada Nogueira en la comisión mixta que arribó a un acuerdo sobre la subsecretaría de la niñez. Y lo que ocurre es que cuando se define cuáles van a ser las atribuciones de la subsecretaría de la niñez, en la letra C, uno podría decir que es una pequeña reminiscencia de fiscalización, se dice que podrá administrar, coordinar y supervisar los sistemas o subsistemas de gestión intersectorial que tengan por objetivo procurar la protección integral de los derechos de los niños. Sí. Esa es la subsecretaría. O sea, es bastante genérico, o sea, casi no lo dice, o sea, desde mi punto de vista no se cumple el objetivo de contar con una herramienta fiscalizadora. Pero si, no perdamos el foco, o sea, una de las grandes dificultades que ha habido para el fracaso del sistema ha sido la falta de fiscalización. O sea que si no fortalecemos la fiscalización vamos a seguir haciendo más de lo mismo. Antes de dar la palabra a la subsecretaria, yo coincido en que aquí siempre se planteó el que había que diferenciar claramente la ejecución de la política de la fiscalización, ¿ya? Y en eso coincido con que claramente si el servicio va a ejecutar, ¿ya? Es muy complejo que ese mismo que ejecuta fiscalice, digamos, es bien complejo. Lo que uno puede encontrar en nuestra institucionalidad es servicios que dicten normas, que fiscalicen, que sancionen, pero no que además ejecuten. Eso es algo bien anómalo. Y acá, obviamente que era importante poder establecer, ¿ya?, en una institución distinta esa facultad de fiscalización de los programas que ejecute por sí el servicio y aquellos que se hagan a través de terceros, ¿ya? O sea, el servicio tiene que ser también objeto de fiscalización, no solo sujeto fiscalizador o ente fiscalizador, tienen que ser objeto de fiscalización o sujeto fiscalizado, igual que las entidades privadas. Y claramente no está en esos términos en la subsecretaría, porque además de esta mención de supervisión a los sistemas, la fiscalización requiere también atribuciones, sobre todo cuando hay terceros, ¿ya? Porque aquí también puede fiscalizar la Contraloría, etcétera, cuando esté el servicio. Pero cuando son privados, ¿ya?, aquí la facultad que se le da en el artículo 8, la estaba leyendo, más bien es de pedir información y están obligados a entregársela, ¿ya? No he visto después las sanciones que se aplican, pero si no le entregan la información, tiene la posibilidad de tener alguna medida más intrusiva, de poder, ¿no es cierto?, incautar un computador, ¿ya?, para poder ver efectivamente qué es lo que está ocurriendo con el tema de las platas, no solo la formalidad. ¿Tiene la posibilidad de hacerlo? ¿Tiene la posibilidad de llegar y entrar a un centro si no le permiten hacerlo a cualquier momento, en cualquier horario? ¿Tiene la posibilidad? No la tiene. Entonces, cuando se trata de privados, tiene que estar expresamente establecida esta facultad. Si no está de manera expresa, cualquier actuación que haga en esa línea va a ser una actuación ilegal del servicio. Entonces, si a mí me dicen que las facultades de supervisión, no le llamemos fiscalización, supervisión, ya, del servicio, se agotan en supervisar técnica, administrativa y financieramente la labor que ejecuta la entidad de prestadores acreditados conforme a los estándares que dicte la Superintendencia de la Niñez. Me parece bien, los estándares no pueden ser sus propios estándares, los estándares que lo fijen otros. Y las normas de carácter general, el servicio estará facultado para solicitar información a las entidades prestadoras acreditados
¿quiénes estarán obligados a entregarla? Punto final. Es bastante pobre, digámoslo, digamos, como ejercicio de una facultad, sobre todo cuando aquí, de alguna manera, estamos hablando de entidades que van a ejecutar programas para niños, digamos, protección de niños vulnerados en sus derechos. Entonces, yo creo que efectivamente ahí hay un problema. Yo no lo estaba abordando ahora porque creo que estamos adelantando la discusión a las funciones precisas del artículo 8º, ya por eso que no lo metimos en esto. Ya en el objeto uno lo puede incorporar, pero también adelantando un poquito el debate, cuando entremos en el 8º, yo creo que la comisión va a generar, por lo que he escuchado, observaciones, lo digo porque a lo mejor pueden pensar una indicación que abarque el artículo 3º y el artículo 8º de inmediato. Su secretaria. Sí, diputado, por su intermedio. A ver, lo que pasa es que efectivamente la subsecretaría entra a trámite previamente a este servicio. Entonces, cuando se trabaja la subsecretaría en la Comisión de Gobierno Interior de esta Cámara, hay una indicación de la diputada Nogueira que lo recogen el resto de los diputados de la comisión, y a partir de eso el Ejecutivo establece una indicación donde dice que la subsecretaría fijará los estándares, y quedó en ese proyecto de ley aprobado. ¿Por qué? Porque eso estaba en el diseño original. Porque si ustedes mismos lo ven en el párrafo 5º hoy día, que está en la página 19, y efectivamente, como usted lo señala, se está adelantando la discusión, hay todo un párrafo que habla de los estándares y de la acreditación de las entidades y prestadores y programas de protección especializada. En este proyecto original venía el hecho de que la subsecretaría fijara los estándares, y ahora en las indicaciones del Ejecutivo se agrega en este proyecto, había cuenta que en el otro ya estaba antes, se agrega todo lo que tiene que ver con la subsecretaría, no solo fijando estándares, sino que acreditando a las entidades privadas, a los prestadores y a los programas que cumplan con dichos estándares. Solo quiero, déjeme terminar. Pero ese control ex ante, que está bien, no y otra es cosa es la fiscalización, que es ex post. Sí, porque para poder acreditar hay estándares que hoy día los fija la subsecretaría, que fue lo que se modificó y que fue parte de la comisión de la mesa técnica, ¿no es cierto? Porque antes había los estándares los fijaba también el servicio. No. ¿Ya? Es que ahí es donde quiero corregirlo, señor diputado. En el proyecto original de este servicio, quien fijaba los estándares era la subsecretaría. Y eso lo que se hizo fue, había cuenta de que ese proyecto estaba más adelante en su tramitación, se acogió esa indicación de la diputada Nogueira y quedó ya establecido acá. La indicación del Ejecutivo hoy día respecto del proyecto original es que, además de fijar los estándares, la subsecretaría acredita que esos estándares se cumplan. Y desde ese punto de vista es un ente externo el que de alguna forma acredita, pero no solo acredita ex ante, sino también ex post, porque tiene que revisar, y después en este mismo párrafo empiezan a haber un conjunto de otras indicaciones que revisa que efectivamente las instituciones vayan cumpliendo con esos estándares de acreditación, e incluso si no los cumplen se pueden sancionar, y todo lo que usted señalaba respecto de que haya un interventor y de que se pueda ir a tomar conocimiento de la parte financiera y demás aspectos, y eso está más adelante en este proyecto de ley. Eso quería indicar. Respecto del tema de las familias, nosotros entendíamos que la indicación del Ejecutivo cuando habla de padre, madre o a quienes tengan su cuidado del niño o niña era extensiva respecto de abuelos, hermanos o quien correspondía que tuviera a su cuidado, y como la definición de su familia podía en realidad llegar a una discusión de finalmente qué era la familia, por eso se optó por esta otra forma de redacción, que eso no había sido algo que no había contestado al señor diputado Rincón. Sí. Es una observación. Yo creo que lo que le falta un poquito al proyecto es que hay normas de carácter más específica a partir del artículo 16 en adelante, ¿no es cierto?, que la estoy mirando acá desde la acreditación, pero yo creo que le falta un poquito de consistencia al proyecto para que el objeto que está en el tercero con, ¿no es cierto?, las funciones que están en el octavo estén más en coherencia ya con lo que se señala luego de manera más precisa a partir, ¿no es cierto?,
de la supervisión de los estándares de acreditación. Creo que ahí falta un poquito más de coherencia del proyecto. Diputada Nogueira. No, le propongo, presidente, entonces, el por qué no poder, para aclararlo, el poder redactar una indicación en el sentido de, modificando la ley de subsecretaría de la niñez, estableciendo que el rol fiscalizador, que no está diseñado, dibujado bien claramente en el proyecto, en la ley ya prácticamente de subsecretaría de la niñez, poder modificar esa ley y asignarle el rol, corresponderá de alguna manera, que podamos verlo con la Secretaría, que corresponderá a la Subsecretaría de la Niñez, el rol fiscalizador, tanto para los propios como para los organismos colaboradores. Y ahí, salva lo que dice usted con el ex ante, el rol fiscalizador se entiende que es un continuo después de haberse acreditado y con todas las facultades plenas que usted establece, desde visitas, incautación, una medida bastante más intrusiva que es lo que estamos esperando. Para poder aspirar a mayor estándar de protección finalmente es que se tengan mayores atribuciones en torno a la fiscalización, lo que no en la ley, vuelvo a repetir, la ley de la Subsecretaría de la Niñez no está claramente especificado y esta es la oportunidad entonces para poder establecer esa fiscalización. Se lo propongo, no sé. Yo prefiero dejar la norma completa, diputado Rincón, pendiente para la indicación y seguir avanzando. ¿Por qué? Porque es cierto que hay otro, pero como no sabemos cómo va a venir la del Ejecutivo, y no podemos aprobarla parcialmente, sino que hay que aprobarla del Ejecutivo con las modificaciones de los diputados, dejémosla pendiente. Si es que, sí, pero yo lo que le pediría, quizás como acuerdo, si le parece bien a la subsecretaría, si es que la comisión está de acuerdo, el que se pueda incluir en general a las familias, no solo, digamos, a los padres. ¿Ya? ¿Ya? Si tienen alguna observación, porque a lo mejor se lo podemos pedir para que sea la misma indicación y no tengamos que abrir después un nuevo debate respecto a estas indicaciones, porque parece ser, digamos, algo bastante compartido en la comisión el que se señale esto, incluyendo a sus familias, de manera un poquito más amplia. Subsecretaria, quedaría pendiente entonces esta indicación, ¿le parece? Donde se incorporaría a supervisar. ¿Ya? O sea, lo que habíamos entendido, por eso era que en el entendido de que el artículo 8º ya le daba el tema de la supervisión y de la evaluación, insisto, no era necesario, era una indicación del Ejecutivo. Si es necesario, nosotros lo traemos, no tenemos problema. Respecto al tema familia, seguimos teniendo, digamos, no hay una definición clara de qué se va a entender por familia. Entonces, por eso creíamos que era más claro dejar padre, madre o aquella que tienen el cuidado del niño o la niña. Porque, insisto, la familia podría ser cualquier persona que tenga algún grado de consanguinidad y entonces habría que entrar a definir qué vamos a entender por familia. Diputado Rincón. No, presidente, es que la sola argumentación de la subsecretaria despeja. Porque usted, como no tendría claro, entonces derechamente excluye a la familia. Cuando usted habla de quien lo tenga a su cuidado lo puede tener una persona que derechamente no sea siquiera familiar. Y si yo tengo este texto expreso en que no considero ni siquiera a los abuelos, a los hermanos, o sea, su única familia directa son sus padres, estoy haciendo una norma que termina generando los vicios que todo este sistema genera en Chile. Pero mire, diputada Nogueira, a ver, su secretaria, vamos a esperar su indicación y después de tenerla a la vista, usted verá si lo incluye o no, lo conversará, vamos a discutirlo y ahí va a quedar, usted va a quedar pendiente para ese momento para discutirla, para poder avanzar. Algo muy breve, muy breve. Es que es inconsistente la explicación que da la señora subsecretaria porque en la página 4, indicación 13, habla de el rol protector de la familia. Está bien. Entonces, ¿por qué no es incluida su familia? Entonces, vamos a esperar la indicación del Ejecutivo para votar el artículo 3º y va a quedar completo, van a quedar pendientes las indicaciones que están presentadas en esa línea. Si lo tiene bien el Ejecutivo, incluye la que propone la diputada Nogueira. De lo contrario, votamos la del Ejecutivo mañana y de inmediato la de la diputada Rincón. Artículo Nogueira. 4. O sea, Nogueira, perdón, diputada Rincón y Nogueira, son como que apoyada por el diputado Rincón. Oiga, traje la indicación anterior que se me pidió, la pendiente. ¿A qué artículo es esa? Es la indicación número 4, que se acuerda que usted tenía bastantes reparos sobre esa indicación, sobre los niños que infringieran la ley.
¿Se acuerda que fue que está pendiente, está así, el artículo ¿Se acuerda? segundo, sí. Sí. la indicación que tengo? Y además, tomando lo que dijo el diputado Soto en su oportunidad, es poner especial consideración, en vez de preocupación, especial consideración se tendrá respecto de aquellos niños que, conforme a la ley 20.084, son inimputables. O sea, todos los niños menores de 14 años. Sí, vos. Es que no todos los niños tienen relación con la ley 20.084, estamos hablando de la ley penal. 84 señala que los inimputables son los menores de 14 años. Entonces, que estén en conflicto con la ley. Sí. ¿De acuerdo a? Para ir avanzando, como dice usted, y no quedar con tanto pendiente. ¿No le parece? Se tendrá especial consideración, se tendrá respecto de aquellos niños en conflicto con la ley 20.084, sin perjuicio de ser inimputables. ¿No le parece? Me parece que hay que sí, yo prefiero que la revisemos mejor, ya conversemos ahí con la Secretaría también, el apoyo de la Secretaría, y la discutimos mañana. Ya, ok. Artículo 4. Perdón. Artículo 4. Tiene una indicación del Ejecutivo que es para sustituirlo por el siguiente. Artículo 4. Principios orientadores. El interés superior del niño o niña, su derecho a ser oído, la autonomía progresiva y el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos son principios rectores que el servicio tendrá siempre en consideración en su actuar. En particular, el servicio propenderá a ejercer sus funciones de una manera compatible con el goce del niño o niña al derecho a la vida en familia. El servicio priorizará que, en la ejecución de las medidas de protección, se propenda al fortalecimiento del rol protector de la familia y apoyará las intervenciones destinadas a restituir el derecho a vivir en familia. En votación. Sí. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Que aquí hay un tema, que algo estuvimos debatiendo en la mañana, un tema parecido en la ley de identidad de género, respecto de cómo se van estableciendo los principios orientadores de la ley. Porque muchas veces lo que uno puede entender como un principio orientador, si es que no queda definido en ninguna parte, queda muchas veces a la interpretación que le pueda dar el juez que le toque analizar una causa. O sea, me imagino que el principio de la autonomía progresiva no es lo mismo para un juez en cada una de las o cómo lo puede interpretar el juez en cada una de las causas. A mí en general este sistema de establecer principios orientadores no definidos creo que va a terminar siendo en el largo plazo una complicación para poder analizar estas leyes, porque dependiendo de cómo se pretenda interpretar cada uno de estos principios va a ser cómo se va a llegar a una determinada resolución. Porque en el fondo son palabras que suenan bonitas y eso es innegable, pero al no definir qué significa cada una de ellas y que van a ser ni más ni menos que los principios que van a orientar la ley, creo que se está estableciendo una especie como de y además no sé lo que aportan, sinceramente. Decir que es evidente que el interés superior del niño, el derecho a ser oído, la autonomía progresiva, se entienden como parte importante de la ley, pero que sean los principios orientadores sin definirlos, creo que sí trae una complicación a la hora de tener que interpretarla. Diputada Nogueira. Yo, por su intermedio, presidente, decirle al diputado Coloma dos cosas. A mí me parece bien el artículo como está redactado, salvo, antes de entrar a los principios rectores, salvo, presidente, no sé si les parece, que dice, en la ejecución de las medidas de protección, dice, se propenda el fortalecimiento del rol protector de la familia y apoyará las intervenciones destinadas a restituir el derecho a vivir en familia. Yo lo quería modificarlo y pondría, después de medidas de protección, apoye y propenda el fortalecimiento del rol protector de las familias, punto. ¿Por qué, presidente? Porque la intervención podría darse no solamente una vez que se restituye el derecho a vivir en familia del niño. El niño puede estar viviendo en su propia casa y tener, por ejemplo, un papá drogadicto o con inhabilidades parentales, donde la intervención debiera ser antes que
ocurra el deber de restituirlo a su familia. Por lo tanto, él apoye y propenda al fortalecimiento del rol protector de la familia. Ahí abarcamos la integralidad del niño antes. ¿Está muy enredada mi explicación? Antes de que ese niño se le deba restituir, antes que se le prive de su medio familiar, se interviene al niño y a su entorno antes, apoyando y fortaleciendo el rol protector de la familia. Porque aquí solo lo circunscribe al apoyo a las intervenciones destinadas a restituir. Es decir, el niño ya ha sido privado de su medio familiar. Si ponemos apoyo y propensión al fortalecimiento del rol, ese apoyo es antes de que el niño se le prive de su medio familiar y se interviene a la familia antes. No sé si me explico. Sí, yo no entiendo lo que usted quiere plantear, pero tengo una interpretación distinta de lo que dice la norma. A mi juicio, lo que usted quiere que diga, lo dice. Lo que ocurre es que por un tema, para no caer en redundancia, utiliza el propende al fortalecimiento, ¿ya?, como una forma de apoyar, ¿no es cierto?, el rol protector de la familia, y después apoyará la intervención destinada a restituir el derecho a vivir. Son las dos cosas. Uno, fortalecer el rol protector de la familia en todo caso, no solo cuando esté, ¿no es cierto?, interrumpido el derecho del niño a vivir en familia, en todos los casos, y además apoyará intervenciones destinadas a restituir el derecho a vivir en la familia en los casos en que eso no ocurra. Ya, para mí, más bien, el que se utilicen esos verbos rectores tiene que ver más bien con un tema de redacción, ¿ya?, que otra cosa. A mí no me cabe duda, por lo menos esa es mi interpretación, ¿ya?, y yo creo que si queda así en la historia fidedigna de la ley es suficiente, ¿ya?, y lo acordamos, de que el servicio priorizará la ejecución de las medidas de protección, se propenda al fortalecimiento del rol protector de la familia, en todo caso, y además apoyará la intervención destinada a restituir el derecho a vivir en familia. ¿Ya? Son dos cosas distintas, y las dos están priorizadas por el artículo 4º de la ley. Eso es lo que yo entiendo. Yo no sé si el Ejecutivo comparte, digamos, mi interpretación, digamos, de la lectura. ¿Ya? Presidente, por su intermedio, efectivamente es así, y respondiéndole también al diputado Coloma, en las distintas reuniones que se tuvieron para trabajar las indicaciones con los asesores, se acordó que en vez de volver a definir cada una de las cosas, se trabajaba en una indicación que era muy similar, por no decir igual, a la que quedó en la ley de la Defensoría de la Niñez, y además en concordancia con la Convención de Derechos de los Niños. Por eso... Claro, también. Entonces, ahí están. Entonces, por eso es que no está esa parte acá, y esta es más bien el acuerdo que se tuvo en esa mesa, y estamos totalmente de acuerdo con lo que señala el diputado Chagín en cuanto a que sería como sacar la palabra apoyar de ahí, significaría que lo otro no estaría incorporado. En votación. ¿Sí? Para poder pedir autorización a la comisión para agregar en la cuenta de hoy un reemplazo del diputado señor Arturo Esquella por la diputada señora Claudia Nogueira. Por supuesto. Ok. En votación. Déjame activar el sistema. Sí, no, si los asigno de acuerdo al lugar que ocupan. Se va corriendo. ¿Han votado todas las señoras y señores diputados? Han votado todas las señoras y señores diputados. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 7 votos. Está aprobada la indicación del Ejecutivo. Aprobada por unanimidad. Presidente. Enseguida hay una indicación de la diputada señora Nogueira, que es para agregar un artículo 5º al proyecto del siguiente tenor. La voy a retirar. La retiro. Retirada la indicación 14. Página 4 del comparado. En el artículo 5º, a ver, el Ejecutivo formuló una indicación para suprimirlo, pero ahí lo que corresponde se vota en contra del artículo. Entonces hay que primero analizar la indicación de la diputada Nogueira, que es para reemplazar el inciso primero del artículo 5º. No, pues se retiró el anterior que agregaba un artículo 5º nuevo. Presidente, es que entendiendo y justificando el retiro,
de estas indicaciones precisamente lo que dijo la señora subsecretaria, en el sentido de que el interés superior del niño, el derecho a ser oído, la autonomía progresiva y el derecho preferente de los padres está en diversos cuerpos legales, algunos ley y otros que se están tramitando. Por eso que las voy a retirar. La retira todas. Perfecto. Entonces, lo que corresponde, porque votemos conjuntamente, ¿le parece? El artículo 5 y 6, porque ambos lo que hacen es repetir definiciones que ya se optó por omitirlas, ya que están definidas en otros cuerpos legales y son principios que informan toda la legislación de familia y de todo el sistema de la niñez. Sí. La 17, la 18 también, porque también está retirada. Y por lo tanto... Perdón, la 17 y las 15 son del Ejecutivo para ordenar el... No se presentan indicaciones que suprimir. Para suprimir, sino que lo que ocurre es que nosotros tenemos que votar en contra. Ya. Por lo tanto, es que no. Y lo que ocurre ahora es que vamos a tener que votar los artículos 5, 6, 7 en una sola votación. Y la idea es votarlos en contra. Los artículos 5, 6 y 7. No, la indicación para Ejecutivo para suprimir no se entiende por presentada porque está incorrectamente presentada. Hay que votar en contra del artículo. Una pequeña explicación. Sí. Lo que pasa es que las indicaciones para suprimir generan problemas en la sala para la renovación de las indicaciones. Que las indicaciones para suprimir generan problemas para renovar las indicaciones en la sala. No hay renovación de una indicación que suprime, pues genera problemas. Lo que corresponde es que en la comisión ese artículo se vota en contra. Vamos a votar los artículos 5, 6 y 7, ya que el Ejecutivo propone votar en contra. Eso es. En votación, los 3 artículos, en contra. ¿Ingresó alguien más? Espera, diputado... espera, me falta el diputado... Si le parece, no, que se incorporaron más diputados, así que tengo que tomar la votación. En votación. ¿Han votado todos los señores y señoras diputados? ¿Han votado todos los señores y señoras diputados? Resultado de la votación. Están rechazados los artículos 5, 6 y 7 por la unanimidad de los diputados presentes. Rechazado por unanimidad. Nos queda ahora el artículo, la indicación 20 que incorpora, retirada la indicación 20. Retirada. Presidente. Llegamos al polémico artículo 8. Siempre los artículos 8 son polémicos. ¿Ah? Presidente, el artículo 8 del proyecto. Sí, rechazado. La indicación 20 fue retirada. Presidente, el artículo 8 tiene las siguientes indicaciones. La primera de ellas es de la diputada Nogueira, que es para intercalar en el inciso primero, entre las voces servicio y la expresión la frase en especial. Vamos una a una mejor. Diputada Nogueira. El por qué presento esta indicación, diciéndola entre medio de la voz servicio y la expresión la frase en especial, porque no es taxativa esta enumeración, porque si nos vamos a la letra K del Ejecutivo, que está en la página 10, dice ejercer todas las demás funciones que la ley encomiende. Por lo tanto, se entiende que no es taxativa y por eso agrego el vocablo en especial, para tener consideración especialmente eso y, de acuerdo a la letra K, ejercer todas las demás funciones que la ley le encomiende. Al no ser taxativa la enumeración, agrego en especial. ¿Perdón? Sí, está bien, lo que pasa es que como Se va a ver cuando vamos a ver. no le veo el sentido porque Está pendiente la justamente porque no es taxativa, y como no es taxativa, ya, si es que apareciera como taxativa, usted al incorporarle en especial la transformaría en no taxativa. ¿Me entiende? Si no tuviéramos la letra K, sería taxativa, tal como está, y usted al agregarle en especial la transformaría en no taxativa.
Sin embargo, esto ya no es taxativo. ¿Por qué? Porque tiene esta letra acá. Y usted va a decir que en especial ejercer todas las demás funciones que la ley le encomienda. O sea, no tiene mayor efecto, ¿ya? Cuando uno le incorpora en especial es para poder transformar una numeración taxativa en no taxativa. Pero aquí ya no es taxativa justamente porque tiene la letra acá. No sé si me explico. Sí, pero Señor secretario, sé cuál es la opinión del punto de vista técnica legislativa. El tema es que como está alterando los artículos relativos a las funciones del servicio, sería inadmisible por la norma constitucional. Sería inadmisible por el artículo 65, número 1, que dice imponer, suprimir, reducir o condonar tributo de cualquier naturaleza. Perdón. Crear nuevos servicios públicos en rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de la empresa del Estado, suprimirlos y determinar sus funciones y atribuciones. Sí, pero no está determinando funciones, sino que las funciones están determinadas. Ya, pero está bien. Señor secretario, ¿dónde estoy determinando funciones? No, al alterar el artículo el artículo 8 determina la función del servicio. Ujú. Cualquier indicación al respecto sería inadmisible. O sea, no había escuchado nunca que un artículo no pudiera ser jamás objeto de una indicación. No, puede ser objeto, pero al referirse a las funciones del servicio sería inadmisible. Refiriendo en especial, Sí, no está estoy bien. creando una Sí, nueva... está bien, está tratando. Sí, yo comparto el criterio de la diputada Nogueira en este caso. Sin embargo, creo que sí, no puedo decirle en todos porque prefiero ser conservador. Claro, prefiero hacer todas las cosas caso a caso con ustedes. ¿Ya? La casuística es mejor en este caso, ¿ya? En todo caso. ¿Ya? La casuística. Pero yo creo que, sinceramente, más allá de la discusión, creo que no tiene efecto, ¿ya? Porque ya no es taxativo a partir de la K. ¿Ya? que en especial da Es que si en especial son todas, ¿cuáles no es en especial? todas las que están y las otras no son especiales las No, que pues, determine la ley, la letra No, pero K. si la K, no, porque la K también está dentro de esas, pues, está dentro del mismo artículo. Ok. Entonces, ¿me entiendes, Ok, no? ya, la retiro entonces, Todo es lo presidente. especial, ya, retírese, gracias. No por inadmisible. Retirada, perfecto, retirada. Fin, ya. Aquí somos un poquito más... Presidente. Ya, perfecto, muy bien. ¿Ah? Muy bien, ya. Vamos, la indicación 22. Presidente, aquí está agregando una letra A, pasando la letra A a ser B y así sucesivamente. Del siguiente tenor: proponer al subsecretario de la Niñez políticas y planes destinados a promover y proteger los derechos de los niños vulnerados y prevenir nuevas vulneraciones de los mismos, sugiriendo metas y prioridades de acuerdo a las necesidades del país. Esta se declara inadmisible por el presidente. Ya. La letra, Presidente, por favor. porque ahí sí que le está entregando una nueva facultad al servicio, ¿ya? Que no tiene, y eso es atribución exclusiva del presidente de la República. Una nueva. Eso es el artículo 3º. Déjame verlo, ¿no? Vamos a la letra A. Presidente. Diputado Coloma. El 23. La indicación de la diputada Nogueira podría tomar al Ejecutivo. Yo creo que una buena, no, es que lo digo porque es una buena, podría patrocinar, es una buena indicación que le permite proponer, bueno, no lo voy a leer de nuevo, pero creo que es relevante y si el Ejecutivo ojalá le pueda ver y podría patrocinarla como indicación dentro del proyecto de ley. ¿En qué sentido? Y complementando, porque aquí es importante que el servicio cuya especialidad son los niños vulnerados tenga, como es la subsecretaría la que elabora la política nacional de niñez para todos los niños, es bueno que se escuche a este servicio que tiene mayor expertise en tema de niños vulnerados y que además abarca la prevención, cosa que no está incluido dentro de las funciones. Entonces, a lo mejor podría considerarlo el Ejecutivo. Señora subsecretaria. Gracias, presidente, por su intermedio. Nosotros entendemos que cuando habla de diseñar programas, esos diseños los va a tener que presentar a la subsecretaría y en particular también a la subsecretaría de evaluación, porque todo programa nuevo tiene que ser revisado en su diseño, evaluado, y una vez que tiene el RF o recomendación favorable, solo así es capaz de tener recursos en el presupuesto. Entonces,
no vemos la necesidad de agregar una nueva función, porque en la práctica, en el deber de coordinación y da cuenta otras funciones que tienen ambas subsecretarías, ya estaría incluido desde ese punto de vista. Muy bien, pero permítame discrepar, subsecretaria, en el sentido de que usted tiene razón a lo que se refiere con los programas, pero la indicación de la diputada Nogueira dice con las políticas y planes, que es algo mucho más amplio, que es una facultad que claramente, y está bien que así sea, está radicada en la subsecretaría. Y lo que señala acá ya es que puede hacer propuestas, ya que respecto a los programas sí puede incluso ir más allá que proponer, diseña y ejecuta, pero respecto a las políticas, que puede hacer algunas propuestas. Me parece que aporta la indicación y obviamente ya que va a presentar una indicación subsecretaria del Ejecutivo a los artículos 3º, eventualmente alguna más al 8º, yo creo que no es una mala cosa que pueda establecerse expresamente la facultad de elaborar estas propuestas nada más, entendiendo que la decisión está de diseñar las mismas e implementarlas está la subsecretaría. Diputado Soto. Un par de reparos, presidente. Primero, aquí hay una función que se le quiere establecer a este servicio, que es de proponer política y planes destinados a los objetivos que tiene esta institución. Y para hacer esa propuesta, sin duda, tiene que tener un equipo que haga los estudios correspondientes. Generalmente, de esa manera se van modificando los planes y las políticas, a través de un equipo de estudios de comportamiento, estadística, y yo no sé si en el servicio está contemplado precisamente que se materialice esta función a través de la contratación de profesionales que puedan cumplir esta función. Por eso yo creo que, al igual que como usted lo dijo inicialmente, que esta nueva función es inadmisible y claro, si la toma el Ejecutivo y la coloca en un sistema, podrá ser, pero a mí me parece que... Y segundo también, esta interacción que se produce entre los servicios y la subsecretaría es algo que es natural, que está obligado por ley, que es la coordinación entre los distintos servicios que forman parte de un ministerio. Y que no sé si habrá que colocarlo en todas las leyes que regulan cada servicio, algo que ya está establecido a nivel general, que incluso es una obligación de coordinación. Así que bueno, como no depende de nosotros, le queda el punto a la subsecretaria. Vamos a la letra A. Votación. Presidente, hay una indicación del Ejecutivo para reemplazar la letra A en el siguiente tenor. A. Diseñar y ejecutar los programas de protección especializada dirigidos a la restitución de derechos y reparación de los derechos de los niños y niñas de conformidad al objeto del servicio, incluyendo el desarrollo de la línea de adopción y familia de acogida. La ejecución de dichos programas podrá realizarse directamente o a través de terceros. Hay una indicación del diputado Rincón que es para, en este mismo literal, sustituir la palabra diseñar por la expresión implementar, fiscalizar y evaluar. ¿Le parece que podamos votar la del Ejecutivo y con el acuerdo de la Comisión poder votar sobre esa indicación la de los parlamentarios? ¿Le parece? Ya. Presidente, pero además el diputado Rincón acaba de presentar una indicación para sustituir el literal A por el siguiente. Letra A. Diseñar y ejecutar los programas de protección especializada dirigidos a la restitución de derechos y reparación de los derechos de los niños y niñas de conformidad al objeto del servicio, incluyendo el desarrollo de la línea de adopción y familia de acogida. La ejecución de dichos programas podrá realizarse directamente o a través de terceros. Exactamente la misma que el Ejecutivo. No tiene ninguna diferencia con la del Ejecutivo. Son todas inadmisibles. Ninguna. Presidente. Con la indicación del Ejecutivo, ninguna. Exactamente igual. Ya, con la indicación del Ejecutivo. Sí, exactamente igual. Presidente. No, si no olvide que el Ejecutivo... No hay ninguna diferencia. La leí y no tiene, hasta las comas son iguales. Perfecto, ¿Ya? entonces es la misma. Así que una transmisión de pensamiento. Pero quiere decir que el Ejecutivo acogió algunas de las propuestas que se hicieron en la mesa técnica. Así que lo agradecemos. En votación la indicación del Ejecutivo. ¿Sí? Presidente, por unanimidad. Ya. Si le parece a la comisión, por unanimidad. Perfecto. Ya, la indicación número 24 del diputado Rincón, tengo que declararla inadmisible
y además era contradictoria con la que acaba de presentar el Ejecutivo. Ya está acordado, diputado Rincón. Diputada Nogueira. Pero eso ya está, po. La número, no, pues la 25 va a agregar en el 8. Está bien, ¿dónde quiere agregarlo? Usted dijo que íbamos a votar. Sí, está bien, pero ¿dónde la quiere agregar? Donde dice aquí, le da la indicación. Cambió, pues. Lo que pasa es que yo lo leo bien, lo que pasa es que después de niña no hay ningún punto seguido en la indicación del Ejecutivo. La ¿ya? que acabamos de aprobar. Claro, es que lo que pasa es que usted la hizo en función de la norma original. Sí, y como sí. acabamos de aprobar la indicación del Ejecutivo, tengo que preguntarle dónde lo ubica, porque no existe el punto seguido después de niña. O sea, es que por eso le pregunto, diputada Nogueira, no porque no haya leído su indicación, justamente porque la leí. ¿Y después de niños y niñas? Dirigida a la restitución de derechos y reparación de los niños y niñas. No. ¿Y de sus familias cuando corresponda? No. Sí, lo que pasa es que tiene razón. La intervención se puede hacer a través de la familia, pero resulta que los derechos vulnerados son de los niños y niñas. Sí. Entonces, yo le invito a retirarla. Pero yo quiero decirle que en la práctica, y podría decirle muy bien el diputado Rincón, aquí efectivamente se vulnera muchas veces, yo entiendo que no es el objeto, presidente, Sí, lo sé. pero decirlo así, se vulnera muchas veces el derecho de las familias que el servicio les prohíbe siquiera visitarlos y les pone protocolos de acuerdo a lo que se les... O sea, es francamente brutal como hoy día las familias están siendo vulneradas en su derecho a visitar a los niños, en su derecho a contener a los niños y de revincularlos a su entorno. Yo lo entiendo al revés, diputada Nogueira. Yo entiendo que es un derecho de los niños a ser visitados por sus padres, es un derecho de los niños a tener un vínculo con los padres, entonces cuando se vulnera ese derecho es un derecho de los niños. Y también de la familia. Sí, pero aquí el servicio de protección está puesto a los niños. Ajá, eso, así es. La retiro. Retirada. Sí, 26. Oiga, ¿usted la retiró antes que yo dijera que la iba a retirar? No, sí, la retiro. Dije que no escuchó, dijo usted retirada sin que yo lo dijera. Ok, no? la retiro. La escuché, la retiro. No. ¿La retiro o no la retira? Lo dijimos, fue muy rápido. Usted no está acostumbrado que no tenga un presidente tan rápido. Sí, la escuché perfecto. Presidente. La 25, Ricardo, retire. La radio del oeste, la número 26. Vamos, 26. La diputada Nogueira presenta una indicación en la misma letra A, que es para reemplazar la expresión terceros por organismos colaboradores. Sí, es la última palabra de la indicación del Ejecutivo. Sí. O a través de organismos colaboradores sería. Sí. En vez de tercero, para especificarlo, que esos terceros son los organismos colaboradores. ¿Han definido los organismos colaboradores? No, pero en esta. Ya. No sé. ¿Y no le parece que debería quedar mejor los terceros acreditados? Sí. ¿Quién está acreditado por el Estado? ¿Por qué? Porque organismos colaboradores no es un concepto que esté en esta ley, ¿ya? Pero sin embargo, como nosotros tenemos acá la acreditación, entonces, terceros acreditados, ¿le parece? Hay una sola forma de acreditar que debidamente acreditado. No. Presidente. En la letra B hay una indicación del diputado señor Rincón. No, también es una indicación para suprimir el... Perdón. Yo quisiera volver a la norma que aprobamos, para más que hablar de tercero acreditado, yo ocuparía el mismo lenguaje de la ley que establece, dice, entidades y prestadores acreditados. Porque creo que eso le da mucho más precisión. Entonces, enseñarle para realizarse directamente o a través de entidades y prestadores acreditados. ¿Ya? Ese es el concepto que utiliza más adelante la ley.
En el artículo 15, por ejemplo. ¿Ya? Entidades y prestadores acreditados. ¿Ya? ¿Le parece que podamos reemplazar entonces terceros por entidades y prestadores acreditados? ¿Si le parece a la comisión? Así se acuerda. Entonces, presidente. Entonces, Vamos. ¿qué artículo leyó? Estamos... No, el no, 15. el De acuerdo que el más artículo 15. 15. El 15, ahí habla de entidades y prestadores acreditados. Ese es el concepto. ¿Ah? Vamos. Presidente, en la letra B el diputado Rincón presenta una indicación para suprimirlo. Eso hay. En la letra B del mismo artículo octavo que estamos viendo. Diputado Rincón. No, que las indicaciones para suprimir no... Está bien. Vamos a ver entonces la letra B. El diputado Rincón propone... No, si es votación separada, o sea, es votación de la letra, no van para qué presentar. Sí sé, pero el diputado Rincón propone votar en contra, digamos. Sí, obvio. Dictar normas de carácter general basándose en los estándares establecidos por la Secretaría de la Niñez. Es que, presidente, es muy simple. Diputado Rincón. O fijan los estándares un tercero externo, o no los fija. Si una vez fijado el estándar, el propio servicio a quien se lo fijan van a poder dictar normas, eso a lo menos es una posible confusión, por decirlo suave. Subsecretaria. A ver, aquí en general, presidente, por su intermedio, lo que acá está es la bajada propia que tiene que hacer un jefe de servicio respecto, una vez establecidos los estándares, cómo los va a ir aplicando, ya sea en los programas que están de ejecución directa, como lo que tiene que señalarle a aquellos programas, por ejemplo, cuando hace los convenios con las entidades y prestadores externos, de todo lo que tiene que ver con la bajada, no que fije nuevos estándares, sino más bien recordar, por ejemplo, si en el convenio de transferencia de recursos tiene ciertas restricciones respecto de cantidad de personas, etcétera, eso sea la bajada de ese estándar en ese convenio que va a fijar. A eso se refería en general. Por eso creemos que no es apropiado dejarla fuera como una de sus funciones. Diputado Rincón. Le voy a dar un ejemplo a la subsecretaria que es totalmente atingente. Todos sabemos que los PRJ son programas de representación jurídica, que están instalados con financiamiento de la ley de presupuesto. La resolución, creo que es la 158, pero la vamos a dejar, si el secretario me presta atención, para que yo después se la adjunte y quede en la historia fidedigna del establecimiento de la ley. La 599 de la directora regional del Sename estableció que las familias de los niños fallecidos, independientemente si hubo dolo, no dolo, culpa, negligencia, cuasi delito, eso en materia de investigación penal respectiva y del fiscal a quien se le delegó la competencia por parte del fiscal nacional, no van a tener más la asistencia jurídica a los PRJ porque no son ya sujetos de derechos a familia porque los niños no están. Mire el absurdo. Si usted ve las bases técnicas que están, que el estándar en definitiva con lo que opera el programa PRJ, eso no puede ser. Por resolución 599 se le quitó la asistencia jurídica a la familia y hay niños fallecidos. Entonces, con esa norma técnica que baja un estándar que está en la norma de un programa, lamentablemente podemos caer en este tipo de situaciones. Lamentablemente. Entonces, tiene que haber un tercero, y en eso sí que comparto la posición de la subsecretaria, que es la subsecretaría la que fija el estándar, pero no que terminemos modificándolo por el propio servicio. Sí, yo tiendo a coincidir, subsecretaria, con el diputado Rincón, en el sentido de que si tenemos un servicio que va a fiscalizar y va a ejecutar, ya estamos, no, ya sabemos, va a supervigilar, no sabemos qué es lo que pasa con el tema de la pero hasta la hora tiene la facultad, las tiene acá, las tiene en el servicio, todavía precaria, etcétera, pero las tiene, ya, y va a ejecutar. Es raro que los estándares, está bien que los fije un tercero, pero las normas generales, en virtud de esos estándares, que las dicta el servicio que va a ejecutar. Es bien complejo eso, lo encuentro yo, ¿ya? Del punto de vista del funcionamiento sistémico de las instituciones. Yo creo que si tiene una subsecretaría, esa subsecretaría es la que deberá dictar esas normas de carácter general, y no solo los estándares, también las normas. Debería ser la subsecretaría, en mi opinión, digamos. Pero el que sea
el mismo servicio que después tiene que ejecutarla, el mismo servicio que después tiene que fiscalizar cuando se trata de terceros, ahí me parece a mí que es más complejo, ¿ya? Eso fue parte de la discusión que dimos en general en este proyecto y que uno esperaba, ¿no es cierto?, y que se desagregaran estas funciones en dos instituciones distintas, ¿ya? A mí lo que me parece es que alguien tiene que dictar las normas, porque si no vamos a llegar a la potestad reglamentaria de ejecución y a tener que ser el ministro de Desarrollo Social el que lo dicte el reglamento, ¿ya? Pero cosa que no queremos, todos sabemos lo que significa eso, tenemos que darle una cosa más fluida. Y yo por eso que entiendo que sea otra institución la que pueda dictar estas normas de carácter general. Yo tiendo a pensar que debería ser la subsecretaría. Subsecretaria. Es que yo insisto que acá lo que se estaba buscando es cuando se hagan los convenios con las instituciones, prestadoras externas, etcétera, la bajada de esa tiene que ser en base a los estándares que fije la subsecretaría. Entonces, si eso se entiende que es dictar normas más allá de los estándares, no es así. Y efectivamente lo que dice el diputado Rincón ocurrió, pero ocurrió bajo un Sename que no tiene estos estándares, que está teniendo este nuevo servicio, que va a fijar la subsecretaría y que va a haber un tercero, que es la misma subsecretaría, que los va a acreditar, como dice en la letra C, que también es parte de las indicaciones del Ejecutivo, que se sustituye la C original del proyecto. Perfecto. A propósito, antes de continuar con la discusión, para que todos estemos avisados, quisiera yo colocar sobre tabla al final de la orden del día de hoy, la última media hora, que pudiéramos tomar alguna decisión en general respecto de las modificaciones al reglamento, ¿ya?, que se hizo por la subcomisión de reglamento de esta comisión, ¿ya?, para que todos estemos informados, si le parece. Sí, que va a ser solo en general. Y él participó ahí. No, más bien el procedimiento, nada más, no vamos a despacharlo ni mucho menos. ¿Ya? ¿Si le parece? Sí. Ok. Perfecto, se acuerda. Ya. Continuamos entonces. Sí, la última media hora. ¿Ya? En general. No, y en general puede ser, no, si en general podemos pronunciarnos en general. Esa es la idea, hacer pronunciamiento. En general que vaya a la Continuemos. En votación entonces la letra B. Sí. No, la letra B se vota. Presidente, ¿puedo hacer una observación antes? Lo permito con todo gusto, diputado Soto. Lo que pasa es que entiendo que el debate se ha concentrado en relación a si el servicio puede establecer normas que concreticen los estándares que fija la Subsecretaría de la Niñez. Los estándares son criterios, son pautas, son generalidades, son como metas incluso que puede establecer la Subsecretaría al servicio, tanto en la administración de los centros propios como también en los externalizados. Y tiene que haber alguna norma que vaya concretando esos estándares con normas específicas, porque si no, los estándares, por su generalidad, no van a tener una pauta de conducta que permita a todos los servicios adecuarse a ella. Son más bien proposición de finalidades generales y en este caso, cuando se trata de fiscalizar, sobre todo cuando se entregan fondos públicos, se requiere una reglamentación más específica y esa alguien tiene que hacerla. Yo no sé si la tiene que hacer este servicio o la tiene que hacer la subsecretaría, pero creo que establecer solamente que existan estándares sin normas particulares no va a servir de mucho y vamos a quedar donde estamos. Así es. Así es. Diputado Soto, los estándares, claro, son mínimos, pero claramente que si el debate más bien es respecto de quién debiera fijarlo. Entonces, esa es la discusión. Sí, sí, ya lo explico ya. En votación. La letra B del proyecto. La letra B. Estamos votando la letra B, no la indicación para suprimirla. Estamos votando la letra B del proyecto que propone el Ejecutivo
aprobar y que el diputado Rincón propone su- rechazar. Ya. Así es. ¿Han emitido su voto todos los señores y señoras diputadas? ¿Han emitido su voto? Resultado de la votación. Qué peligrosa esta dupla, Está rechazada la letra por 2 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. Rechazada. La letra C, que el Ejecutivo propone sustituir. Presidente. El Ejecutivo formula una indicación para sustituir la letra C por lo siguiente. C. Entregar los antecedentes necesarios para que la Subsecretaría de la Niñez elabore estándares y acredite a las entidades prestadores y programas de protección especializada de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5º. No, la del Ejecutivo, a la letra C. Ya. En votación. Déjeme. Espérate. No, hay una. Que en el fondo la de Nogueira y la Perdón, del diputado Rincón, perdón. Para sustituir la letra C. Agrega y en conjunto los demás ministerios competentes. Perdón, Pero- hay una indicación. Perdón. Antes de votar, perdón, no podemos votar todavía porque hay una indicación del diputado Rincón. ¿Ya? Que tal como está formulada, ya es inadmisible. Tal como está formulada, pero yo le invito a reformularla, porque está formulada desde la sustitución, y al sustituir usted lo que está haciendo es justamente entregarle la facultad a al servicio, es a la letra C. No, no está acá. No está comparado acá. Pero en realidad lo que busca no es reemplazarla, sino que mantener la facultad y solo complementarla agregando en conjunto con los demás ministerios competentes, es decir, los ministerios que ya tienen competencia en función de la ley. ¿Ya? Yo quiero que explique a qué se refiere con eso, porque ¿qué ministerios son competentes en la acreditación? ¿Son competentes en la acreditación? Por favor, imagínese un organismo colaborador que no cumple estándares sanitarios mínimos, en sus baños, sus dependencias, solo por nombrar algunos de los grandes problemas que hemos tenido respecto de las dependencias de los servicios. Incluso, presidente, debiera existir acreditación por organismos especializados con facultad de superintendencia. La última inversión millonaria en O'Higgins, y con esto termino, implicó modificar todo el sistema eléctrico del hogar de lactantes de Rengo. Todo el sistema eléctrico, porque un juez de familia alertó que de mantenerse el sistema eléctrico de ese hogar de lactantes, donde los niños no pueden ni hablar ni correr, son lactantes, podían todos los bebés morir incendiados. Esa alerta de ese juez de familia, que se aburrió de hacer la alerta hasta que logró sensibilizar, en este caso para bien al Servicio Nacional de Menores, implicó una reforma integral a partir de todo el sistema eléctrico. Entonces, si no hay un diálogo con otros organismos que tienen competencia específica, podemos terminar evidentemente en acreditaciones total y absolutamente deficientes. Aquí tenemos que tener los mayores estándares de la mayor rigurosidad. Diputado Rincón, yo entiendo perfectamente el punto. El tema es que, como la acreditación está radicada en la subsecretaría, ¿ya? Al final es la subsecretaría la que tiene que, dentro del proceso de acreditación, pedir informe a los distintos ministerios como una facultad de la subsecretaría. Pero como acá estamos discutiendo sobre el servicio lo que tiene que hacer es, en lo que a él respecta, entregar la información para la subsecretaría. Entonces, más bien, yo entiendo perfectamente el punto que usted hace, pero eso debiera estar dentro del proceso de acreditación que la subsecretaría realiza, el que tiene que pedir todos los permisos sectoriales correspondientes. Pero acá me parece que no veo todavía cómo calza, subsecretaria. Señor presidente, en realidad totalmente de acuerdo con usted. Hay un párrafo más adelante en este proyecto que habla en particular de la acreditación y del rol de la subsecretaría, y ahí podríamos revisar lo que plantea el diputado Rincón. Acá lo que se está diciendo es que el servicio no vaya a negar a la subsecretaría la entrega de todos los antecedentes necesarios para que pueda realizar la subsecretaría el proceso de acreditación. Entonces, cuando vemos la acreditación, ahí lo discutimos. Perfecto. Tenemos entonces ahora
en votación la letra C. En la indicación del Ejecutivo que sustituye la letra C. Exactamente. La indicación del Ejecutivo que sustituye la letra C. En votación. Sí. ¿Han emitido su voto todos los señores y señoras diputadas? ¿Han emitido su voto? ¿Votó? En la identidad de género están todos. Resultado de la votación. Está aprobado por 5 votos a favor. Entonces está aprobada esta indicación. Aprobado. Presidente, la indicación de la diputada Nogueira la retira, la que era para suprimir esta letra C. Porque no corresponde. La presidente. diputada Nogueira No, esto es... retira la indicación a insinuación del diputado Rico. ¿Dónde está lo otro que venía? ¿Tiene? No, que había Usted una igual insinuó que yo era indicación del rápido. diputado Rincón, que eran 3 indicaciones. ¿Lo sacó? Eli, ¿guardaste esa indicación del diputado Rincón, que eran 3 indicaciones? Que yo rayé la primera. No, esa me la quitó. Ella me dijo que no, que estaba mala todo. Ah, ya, estaba malo todo. Perfecto. Letra D. Presidente, en la letra D, el diputado Rincón formula una indicación para reemplazar en este literal la frase que dicte la Subsecretaría de la Niñez por la siguiente frase: establecidos en la ley. Y también tiene otra indicación que es para sustituir la expresión la Subsecretaría de la Niñez por la siguiente: el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, yo, diputado Rincón, solo quisiera alentarlo a lo siguiente, que si los estándares que son dinámicos, porque lo que son a lo mejor estándares que son mínimos hoy día, mañana pueden ser absolutamente insuficientes y hay que elevar los estándares, están establecidas por ley, usted mejor que nadie sabe con toda su experiencia. Con la subsecretaría. Perfecto. ¿Ya? Con las normas respectivas que van a presentar una indicación. Así es. ¿Ya? Así es. Entonces, ¿la retira? Las dos. Perfecto. Muy bien. Diputado Rincón. Y luego, en la 32. No, sí, ya está literal, ya tiene razón. Está aprobado. Está aprobada. Está aprobada su indicación 32 por el solo efecto de la adecuación de que se rechazó en la letra B. El resto del literal D en votación. Si le parece, por unanimidad, se aprueba. Muy bien. La letra E, que no tiene indicación de la diputada Nogueira. Y, presidente, en la misma línea, la colega Nogueira, ¿no podríamos sacar un acuerdo genérico para que todas las expresiones similares que ya tenemos concordancia como esta, la Secretaría esté facultada para hacer A las través de adecuaciones? terceros se haga la referencia a todas. entidades y prestadores acreditados. En todo el texto de la ley. Si le parece a la comisión, podemos aprobar para que en todas las partes donde se hace referencia a terceros se haga referencia a entidades y prestadores acreditados. ¿Le parece a la comisión? Unánime. Unánime, muy bien. Muy bien. Gracias por la sugerencia. Presidente, la diputada Nogueira formula en la letra E. No, el de la expresión familiar por familiar como las familias de acogida. Sí, eso es coherente con lo que ya aprobamos. Si le parece que aprobemos la indicación de la diputada Nogueira, si le parece, aprobada la indicación de la diputada Nogueira. En votación, entonces, el resto de la letra E. En votación, si le parece. Acá también se va a eliminar la referencia a la letra B. Aprobado. Por supuesto. Es que se elimina por adecuación la referencia a la letra B, porque no fue aprobada la letra B. Presidente, la letra F. Letra F. La letra F, artículo 8º.
Esto tiene una indicación de... No, el diputado Rincón es para suprimirla, esa ya... Esa, Para retirarla. La retira el diputado Rincón. Sí, sí. Retirar la indicación 35. La diputada Nogueira formuló una indicación para intercalar en la letra F la voz y completo entre las palabras actualizado y la preposición de. Presidente. 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 Sí. El completo se refiere a, por ejemplo, que hoy día en la práctica no ocurre, el que el informe tenga el estado de salud mental, el grado de escolaridad del niño, que sea lo más completo posible a fin de tener toda la información, cosa que hoy día no ocurre. Por lo tanto, me parece pertinente agregar la palabra completo. Yo solo que le agregaría, yo lo incorporaría entre registro y actualizado. Un registro completo y actualizado de información, no un registro actualizado y completo de información. Bueno. Sino que primero se parte porque tiene que ser íntegro, completo y luego mantenerlo actualizado. ¿Le parece? Sí. Quedaría mantener y administrar un registro completo y actualizado de información. ¿Qué le parece, diputado? Me parece perfecto. ¿Le parece a la comisión? Así se aprueba. Hay una... Presidente, que no sé quién es, para agregar el diputado Nogueira también. ¿Cuál? La 37, la indicación 37 no sale de quién es. Yo debiera ser Anónimo. mi... La indicación. Sí, Anónimo. Debe ser... Yo apostaría que o de Rincón o de Nogueira. O de ambos. O de ambos. O de ambos. Nogueira. La expresión y de su entorno familiar entre los niños y el punto seguido, ¿le parece? A ver, a ver. La subsecretaria, F. Subsecretaria tiene... Y niñas y su tono familiar. Indicación 37. Y de su entorno familiar, que estén contenidos los abuelos, toda la información No. relativa al informe. Sí, lo que dice es las prestaciones, Ujú. ¿no es cierto? ¿Y las prestaciones quiénes las reciben? ¿Niños y niñas solamente? Sí, ¿O el pues, entorno familiar también recibe también hay prestaciones? programas pilotos de revinculación, se trabaja con la familia. Sí, pues. Sí. Sí, está bien, tiene razón. Si es que hay prestaciones que recibe el entorno familiar, también tienen que estar esas prestaciones. Me parece que es coherente con lo que hemos aprobado, que es la intervención más sistémico familiar y no solo al individuo del niño. Me parece que si ellos son sujetos de intervenciones, también tienen que estar registrados cuáles son las intervenciones del grupo familiar. Creo que me parece correcto. Me parece correcto. En votación, o si le parece, su secretaria. Solo señalar que en cuando corresponda, porque si efectivamente porque si no alguien podría buscar el registro y después decir que el servicio no completó todo porque en ese caso en el entorno no lo... Entonces, cuando corresponde... Es que lo que pasa es que eso se subentiende porque dice de las prestaciones de protección especializada que reciban niños y niñas, ¿ya? No, es y que su no entorno... es así, po. Cuando corresponda, Bueno, si porque le puedo puede ser agregar, que el entorno familiar no reciba ninguna prestación. No, y de su entorno familiar, es que si es que no recibe prestación, no hay que, no tiene que estar en un registro, porque el registro es de las prestaciones que reciban, no de las prestaciones que no reciban. Cuando corresponda, si quiere le agregamos. Y en su caso, le pongo la prestación especial que sean niños y niñas, y en su caso, de su entorno familiar. ¿Le parece? Claro, por supuesto. Es que cuando corresponda queda... Claro. ¿Quién define cuando corresponde? Está bien, pero sí... Está bien, pero a mí me parece que queda claro, pero lo que abunda no daña en este caso. Así que va a quedar... mantener y administrar un registro actualizado, un registro completo y actualizado de información de los antecedentes relativos a las prestaciones de protección especializada que reciban niños y niñas y, en su caso, de su entorno familiar. Entonces ahí deja de ser anónima y pasa a ser ¿Le Nogueira, parece? Chaín y Rincón. ¿Sí le parece? ¿Le parece, presidente? ¿Aprobada la indicación anónima? No, ya pasó a ser de todo.
de todos, ya de todos, ya indicación de todos los que votan a favor, ya. 1, 2, Ya. 3, 4. Ya, hay que agregar al diputado Soto, que también llegó entusiasta apoyando las indicaciones anónimas que tenemos. El secretario nos mete una escuchufleta aquí anónima. No, era la indicación de Ortiz. La diputada Nogueira formula una indicación para reemplazar la letra G por la siguiente. Reemplazar la letra G actual del inciso primero por el siguiente. Letra G. Entregar oportuna y periódicamente información suficiente a los tribunales de familia sobre la oferta programática existente en el territorio. Adicionalmente, entregará antecedentes para revisión de las medidas de protección a requerimiento del tribunal competente. Asimismo, los tribunales de familia competentes comunicarán al servicio la determinación de una medida de protección y sus antecedentes fundantes. Para remisión y recepción de la información se privilegiará el sistema de transmisión electrónica de datos a través de interconexión que permitirá su traspaso automático, periódico y masivo. Se entiende, pero inadmisible. ¿Por qué? Porque lo que usted está haciendo es reemplazar la letra y le está entonces a reemplazarla, usted lo que está haciendo es entregarle una facultad al servicio. Por lo tanto, ¿ya? No, al servicio, si estas son las funciones del servicio. El servicio va a entregar oportuna y periódicamente, le está estableciendo una función. Presidente. Bueno, es que como está le estoy diciendo, usted, tal como está presentado, es inadmisible, usted lo que está haciendo es sustituir, ¿ya? Si usted lo que hiciera es solamente sustituir órgano competente por tribunales, no hay ningún problema, sería admisible. Tal como está redactado, donde usted reemplaza completamente, ¿ya?, la letra G, es inadmisible. Presidente, pero la nuestra cumple con ese requisito. Es que la hicimos conjuntamente con la que sigue, la 39 y 40. Declaro inadmisible la diputada Nogueira y vamos a someter a votación la del diputado Rincón con la diputada Nogueira. Sí. La vamos a agregar para que se entienda reformulada también la de ella, que es lo mismo, pero que está redactada en términos de que sí es admisible. ¿Ya? Sí, sí, pero vamos a pedirle que nos expliquen primero los autores y después le vamos a dar la palabra a la subsecretaria para que... Pero es que denle la palabra a la subsecretaria y ahí hablamos nosotros. Pero yo prefiero que la expliquen en el sentido ustedes del fundamento de su... Y después vamos a dar la palabra a la subsecretaria. Diputado Rincón. El presidente, no, hay una larga discusión en este Congreso sobre la apertura con rangos jurisdiccionales a la protección administrativa, que por lo menos quien está hablando no comparte. Los órganos jurisdiccionales tienen definición de carácter constitucional, de rango constitucional, esa es su jerarquía, y los órganos jurisdiccionales tienen competencias total y absolutamente claras sobre la materia. Cuando, por ejemplo, usted establece la adopción de una medida de protección y sus antecedentes fundantes, que no tenemos ningún problema con la propuesta que hace el Ejecutivo, por ejemplo, en esta letra G que estamos discutiendo, el órgano competente que comunica la adopción de esa medida de protección y sus antecedentes fundantes es el Tribunal de Familia respectivo, competente. No es cualquier órgano competente, es la Judicatura de Familia, judicatura especializada. Y por lo tanto lo que estamos haciendo es solucionar un problema que tiene y subyace una discusión sobre el ámbito o pretendida potestad jurisdiccional en sede administrativa que nosotros no compartimos y que además tiene definición constitucional. O sea, si alguien quiere plantearlo, tiene que plantearlo en sede jurisdiccional constitucional. ¿Hace suya los argumentos del diputado Rincón, diputado Nogueira? Perfecto, la que sean por expresamente reproducido. Le doy la palabra a la subsecretaria. Lo que pasa es que yo entiendo el punto de ambos diputados respecto del segundo inciso de la letra G, donde dice asimismo los órganos competentes comunicarán al servicio la adopción. Pero respecto de a quién entregar oportuna y periódicamente la información suficiente, pudiese ser órganos distintos además de los tribunales que necesita el servicio entregar la información. Por ejemplo, cuando ocurre en casos que tienen que ver con atención de salud mental preferente, que pudiese ser el órgano competente, el servicio de salud, etcétera. Entonces, por eso yo entiendo el punto del diputado, pero me parece que a lo mejor está puesto en el inciso segundo de la letra G,
pero restringirlo en la primera parte de la letra G podría ser un problema para efectos de esta entrega que hay que hacer a otros servicios que en ese momento podrían ser el órgano competente. A mí me parece que es poco feliz el calificar tribunales competentes como órgano competente. Yo creo que cuando se refiere a órgano habitualmente hay una referencia a órganos de la administración. Y por lo tanto, yo creo que debiera decir entregar oportuna y periódicamente información suficiente a los tribunales de familia y o demás órganos competentes sobre la oferta programática. ¿Ya? Porque creo que a mí me parece que... ¿Le parece? Ya. Ya, así... Ya. Perfecto, Leo. Entonces así quedaría redactada, así le parece. Ya. Pero eso en el inciso primero. En el inciso segundo, no debiera decir solo, debiera decir tribunales de familia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una medida de protección. Y las medidas de protección solo las adoptan los tribunales de familia. Entonces, así es. Entonces, el inciso primero está bien como lo sugerimos. El inciso segundo deberíamos reemplazar definitivamente órganos competentes por tribunales de familia. ¿Le parece? Unánime. Presidente, en la letra G dice también a requerimiento, en la última frase dice por segunda vez a requerimiento del órgano competente. Ahí también tendría que decir... No está, estamos hablando... Al final del inciso primero, de la letra G. En la letra G que Sí, usted la acaba de tocar la campanilla. Y... Sí, estamos hablando que estamos recién... No, que tocamos la campanilla recién. Vamos en la primera parte, donde dice... No, pues ya vamos en la última. Pues la primera usted dijo entregar oportuna y Sí, periódicamente está bien. información Pero suficiente a los tribunales. déjeme terminar. Vamos en la primera parte del inciso segundo. Pero yo me ¿Ya? refiero al inciso primero. Ah, ¿dónde? Ah, Al inciso perfecto, primero me volvamos refiero. atrás ya. Adicionalmente, se entregarán antecedentes para revisión de las medidas de protección a requerimiento del tribunal competente. También No, debería usted ser. dijo que tribunal competente no procedía. No, porque aquí estamos hablando de medidas de protección. Ah, Es tribunal. ¿Ya? ¿Sí le parece? ¿Ya? ¿Le parece? Sí, por supuesto. Tribunal competente. Porque estamos hablando de la medida de protección. Tribunal. Presidente, entonces en el inciso segundo aprobamos asimismo los tribunales competentes, o sea, los tribunales de familia. Sí, y en el inciso primero y en el inciso segundo lo mismo, los tribunales de familia o los tribunales con competencia en familia, como quiera yo. O tribunales de familia, son los tribunales de familia, son los tribunales de competencia, son los tribunales de familia. ¿Cuál es el problema? ¿Ah? No, pero no. Ahí es juez de familia. No, pero los con competencia común actúa el juez como juez de familia. Ya. Ah, está bien. Bueno, con competencia en familia. Entonces pongámosle requerimiento del tribunal competente en ambos nomás. Es obvio que el tribunal de familia, competencia en familia. Entonces, coloquemos para la revisión de las medidas de protección a requerimiento del tribunal competente. Asimismo, los tribunales comunicarán al servicio. Porque aquí quién va. Yo no sé si sea necesario incorporar competencia. Por su intermedio, señor presidente. Si se fijan, en la literal G comienza con los verbos sobre entrega de información. ¿Sí? Acto seguido relata entregar antecedentes para la revisión de las medidas. Y después de la situación de la revisión de las medidas plantea la adopción de una medida. Quizás ganaría en precisión si se separa la segunda parte del inciso primero, que es un hecho posterior a la adopción de la medida. Uno revisa la medida después que haya sido adoptada. Entonces, si usted separa claramente las tres situaciones, la entrega de información, en el tercer inciso, ¿cómo lo va a hacer? A través de los medios digitales. Y la segunda parte sobre la comunicación específica entre los tribunales para la adopción de la medida,
y después que el servicio debe entregar información para la revisión de las mismas. Este es una propuesta para que quedara más clara. Muy enredado. Presidente, lo quiero interpretar. Ya, bueno, En definitiva, es pasar el inciso. el señor secretario va a interpretar al abogado asesor. Que están en la primera parte es entregar la información suficiente, etcétera, etcétera. Después, el tema de la información para la adopción de las medidas y después la revisión de las medidas, porque obviamente que es después que las medidas han sido adoptadas. Ese es el orden. Está desordenada la norma. Tiene razón. A mí me parece que aquí estamos hablando que está el inciso primero, el inciso segundo debería ser tercero, el tercero debería ser segundo. Claro, ¿Ya? ese es el. ¿No es cierto? ¿Ah? Sí, deberíamos alterar, digamos, que el segundo pasar a ser tercero y el tercero a ser segundo. ¿Ya? ¿Le parece? Y además busque una buena redacción para que no quede redundante, porque además hay tantos tribunales competentes, yo creo que ya facultemos a la Secretaría, ¿ya? Y le cobramos nuevamente una de sus promesas de campaña al señor secretario de la comisión cuando se postuló como secretario jefe de comisión. ¿Ya? Lo recordemos así. Yo lo tengo anotado y me acuerdo por así, todos los compromisos de campaña que hizo. ¿Ya? ¿Ya? Presidente, hay que aclarar ahora en la indicación 41, que es reemplazar la expresión servicio del ministerio. Ahí sí se genera un tema. Ahí inadmisible. Se retira por el diputado Rincón. Perfecto. ¿Y en lo demás? El Ejecutivo tiene una indicación que es para sustituir en el literal G, en su párrafo tercero, las palabras y masivo por la frase masivo y seguro de conformidad con lo dispuesto en la ley. Protección de datos personales. Perfecto. Si le parece, aprobamos con la indicación del Ejecutivo y con la sugerencia de redacción que ha propuesto tan claramente el secretario. Nos quedan 4 minutos para... Sí, pero ¿le parece que podamos llegar? Votemos la letra H que no tiene indicaciones. E I, que no tienen indicaciones. ¿Le parece? Si le parece a la comisión. Ya. Y terminemos también con la J. Eso, informar al tribunal competente, porque con competencia de familia. Tribunal, ¿le parece? Aprobado con la indicación, tribunal programa, y la K, ejercer todas las demás funciones que la ley le encomiende. Vamos. Si le parece la K también, ¿no es cierto? Ya. Ya, las nuevas letras de la diputada Nogueira quedarían pendientes para mañana. ¿Ya? Si le parece, entonces, hasta aquí llegamos hoy día. Ya, anduvo bastante. Pero no. Reglamento. A ver, lo que ocurre es que la subcomisión de... No, vamos a votar en general. La subcomisión que ha encargado esta comisión para poder revisar el reglamento de la Cámara ha evacuado su informe que establece diversos cambios. Estos cambios necesitan una tramitación bien urgente porque tienen que estar totalmente tramitados para fines del mes de enero. Como claramente nosotros necesitamos optimizar el tiempo y lo que ocurre acá es importante, pero como se trata del reglamento, es también importante que todos los diputados puedan conocer esas modificaciones y no duplicar plazos. Yo propongo que hoy día aprobemos en general ese cambio de reglamento que fue aprobado por unanimidad de la subcomisión, que pase a la sala en general y que la sala le fije un plazo para hacer indicaciones que sean comunes y que vuelva a la comisión para que nosotros podamos conocer tanto el informe de la subcomisión como ya las indicaciones de la sala y nos pronunciemos en particular en una sola oportunidad respecto del informe de la subcomisión con las indicaciones de la sala. De esa manera hacemos más eficiente el trámite de este proyecto. ¿Ah? Diputado Rincón.
Sí, presidente, yo respaldarlo en... Despidieron a su secretaria, muchas gracias, subsecretaria. Respaldarlo porque la subcomisión de reglamento funciona generalmente en la última parte del periodo legislativo, implica el último año del periodo legislativo respectivo. Así ha acontecido en otras oportunidades que el último año del periodo legislativo se produce el trabajo más intenso de la subcomisión de reglamento, donde hay varios de los parlamentarios transversalmente de esta comisión representados, pero ese trabajo de un año debe ser informado a la sala. De esta forma nosotros podemos acelerar el procedimiento porque la sala se pronunciaría en general, pero la discusión de las indicaciones queda para un conocimiento posterior, pero eso permite que la sala se informe del trabajo que se ha desarrollado durante un año, permite que se actualicen, por tanto, y permite también que puedan hacer indicaciones, no quedan fuera del debate, ¿ya? Porque tienen una semana para hacer indicaciones de un reglamento que ya se conoce en general, porque es la norma común de gobernanza interna de la corporación, y así después vuelva a la comisión para discutir esas nuevas indicaciones que tiene derecho a hacer la sala y poder nosotros despachar el proyecto. Así que obviamente respaldo su propuesta. Diputado Leonardo Soto. Presidente, yo también respaldo la propuesta. La verdad que llevamos cerca de un año junto a la subcomisión de reglamento revisando precisamente esta norma que regula las relaciones al interior de esta corporación y ratifico la urgencia que tiene, toda vez que a partir del 11 de marzo próximo esta corporación va a cambiar mucho con el aumento de parlamentarios y eso obliga a adecuar toda esta reglamentación a la nueva realidad en torno a la sala, en torno a los debates, en torno a los tiempos, en torno a las comisiones, a su integración, en fin. Hay numerosos cambios que se han ido estudiando en esta subcomisión de reglamento, con participación, diría yo, que esporádica, pero de la totalidad de los integrantes de esta comisión, y se han sometido, entiendo, a este procedimiento aquellas modificaciones concordadas con la Secretaría General y que contemplan el respaldo de la totalidad de los integrantes de la subcomisión de reglamento, es decir, que vienen ya con un respaldo relevante. Y por lo tanto, a mí me hace el peso suficiente para por lo menos ahora aprobarlo en general y una vez que lo conozca la sala y todos los parlamentarios en ella, pues se pueden hacer las modificaciones que al resto de los colegas les parezca. Es decir, no se está consolidando nada, solamente aprobando la idea de legislar sobre una materia que todos sabemos que es muy necesario abordar para la nueva realidad que va a ocurrir a partir del 11 de marzo. Muchas gracias. Entonces, en votación, la idea de legislar. ¿Cierto? Han votado todas las señoras y señores diputados. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 5 votos. Más el diputado Rincón, que se cambió de asiento. Por lo tanto, se agrega el voto del diputado Rincón. Serán 6 votos a favor. Aprobado en general, diputado informante. Diputado Soto. Leo Soto. Diputado Soto, diputado informante. Diputado Soto, diputado informante. Entonces se va en general y vamos a esperar que nos regrese junto con las indicaciones para discutirlo en particular. Habiéndose cumplido con el objeto de la presente sesión, se levanta.